9. Los Morlocks. Puede parecerle extraño, pero pasaron 2 días antes de que pudiera seguir la pista recién descubierta de la forma manifiestamente correcta. Sentí un extraño alejamiento ante aquellos cuerpos pálidos. No eran más que el color medio descolorido de los gusanos y de las cosas que uno ve conservadas en espíritu en un museo zoológico. Y estaban asquerosamente fríos al tacto. Probablemente mi encogimiento se debió en gran medida a la influencia comprensiva de los Eloi, cuyo disgusto por los Morlocks ahora comencé a apreciar. La noche siguiente no dormí bien. Probablemente mi salud estaba un poco desordenada. Me sentí oprimido por la perplejidad y la duda. 1 o 2 veces tuve una sensación de miedo intenso sin poder percibir ninguna razón definida. Recuerdo haber entrado sigilosamente en el gran salón donde las personitas dormían a la luz de la luna. Esa noche Veena estaba entre ellos, y sentirme tranquilizada por su presencia. Ya entonces se me ocurrió que en el transcurso de unos días la luna debía pasar por su último cuarto y las noches se oscurecerían, cuando las apariciones de esas desagradables criaturas de abajo, estos lémures blanqueados, estas nuevas alimañas que habían reemplazado los viejos, podrían ser más abundantes. Y en ambos días tuve la sensación de inquietud de quien elude un deber inevitable. Me sentí seguro de que la máquina del tiempo solo podría recuperarse penetrando audazmente en estos misterios subterráneos. Sin embargo, no pude afrontar el misterio. Si hubiera tenido un compañero, habría sido diferente. Pero estaba tan terriblemente solo que incluso el hecho de bajar a la oscuridad del pozo me horrorizó. No sé si entenderás mis sentimientos, pero nunca me sentí del todo seguro a mis espaldas. Fue esta inquietud, esta inseguridad, tal vez, lo que me llevó cada vez más lejos en mis expediciones de exploración. Yendo hacia el suroeste, hacia la zona en ascenso que ahora se llama Convegut, observé a lo lejos, en dirección al Banstead del siglo XIX, una vasta estructura verde, de carácter diferente a cualquiera que hubiera visto hasta entonces. Era más grande que el mayor de los palacios o ruinas que conocía, y la fachada tenía un aspecto oriental. La fachada tenía el brillo, además del tinte verde pálido, una especie de verde azulado, de cierto tipo. De porcelana china. Esta diferencia de aspecto sugería una diferencia de uso, y estaba decidido a seguir adelante y explorar. Pero el día se estaba haciendo tarde y había llegado a la vista del lugar después de un largo y agotador recorrido. Así que resolví dejar la aventura para el día siguiente y volví a la bienvenida y las caricias de la pequeña Veena. Pero a la mañana siguiente comprendí con suficiente claridad que mi curiosidad por el palacio de porcelana verde era un acto de autoengaño que me permitía eludir, un día más, una experiencia que temía. Decidí realizar el descenso sin más pérdida de tiempo y partí temprano en la mañana hacia un pozo cerca de unas ruinas de granito y aluminio. La pequeña Veena corrió conmigo. Ella bailó a mi lado hasta el pozo, pero cuando me vio inclinarme sobre la boca y mirar hacia abajo, pareció extrañamente desconcertada. Adiós, pequeña Veena, le dije, besándola, y luego, bajándola, comencé a palpar el parapeto en busca de ganchos para escalar. Debo confesarlo bastante apresuradamente, porque temía que se me escapara el coraje. Al principio ella me miró con asombro. Entonces lanzó un grito lastimero y corriendo hacia mí, empezó a tirar de mí con sus manitas. Creo que su oposición me animó a seguir adelante. La sacudí, tal vez un poco bruscamente, y en un momento estaba en la garganta del pozo. Vi su rostro agonizante por encima del parapeto y sonreí para tranquilizarla. Luego tuve que mirar los inestables ganchos a los que me aferraba. Tuve que bajar por un pozo de unos 200 metros. El descenso se efectuó por medio de barras metálicas que sobresalían de los lados del pozo, y como éstas estaban adaptadas a las necesidades de una criatura mucho más pequeña y liviana que yo, rápidamente me sentí agobiado y fatigado por el descenso y no simplemente fatigado. Una de las barras se dobló repentinamente bajo mi peso y casi me lanzó hacia la oscuridad de debajo. Por un momento quedé colgado de una mano, y luego de esa experiencia no me atreví a descansar nuevamente. Aunque en ese momento me dolían mucho los brazos y la espalda, seguí bajando por el escarpado descenso con el movimiento más rápido posible. Mirando hacia arriba, vi la abertura, un pequeño disco azul, en el que se veía una estrella, mientras que la cabeza de la pequeña Veena aparecía como una proyección redonda y negra. El ruido sordo de una máquina abajo se hizo más fuerte y opresivo. Todo excepto ese pequeño disco de arriba estaba profundamente oscuro, y cuando volví a mirar hacia arriba, Veena había desaparecido. Estaba en una agonía de malestar. Pensé en intentar volver a subir por el pozo y dejar el inframundo en paz. Pero incluso mientras le daba vueltas a esto en mi mente, seguí descendiendo. Por fin, con intenso alivio,
vi que se acercaba vagamente, a un pie a mi derecha, una delgada aspillera en la pared. Al entrar, descubrí que era la abertura de un estrecho túnel horizontal en el que podía tumbarme y descansar. No fue demasiado pronto. Me dolían los brazos, tenía la espalda acalambrada y temblaba por el prolongado terror de una caída. Además de esto, la continua oscuridad había tenido un efecto angustioso en mis ojos. El aire estaba lleno del latido y zumbido de la maquinaria que bombeaba aire por el pozo. No sé cuánto tiempo estuve acostado. Me excitó una mano suave que tocó mi cara. Levantándome en la oscuridad, cogí mis cerillas y, encendiendo rápidamente una, vi 3 criaturas blancas encorvadas similares a la que había visto sobre el suelo en las ruinas, retirándose apresuradamente ante la luz. Viviendo como vivían en lo que me parecía una oscuridad impenetrable, sus ojos eran anormalmente grandes y sensibles, como lo son las pupilas de los peces abisales, y reflejaban la luz de la misma manera. No tengo ninguna duda de que podían verme en esa oscuridad sin rayos, y no parecían tenerme ningún miedo aparte de la luz. Pero tan pronto como encendí una cerilla para verlos, huyeron incontinentemente, desapareciendo en oscuros canalones y túneles, desde donde sus ojos me miraban de la manera más extraña. Traté de llamarlos, pero el lenguaje que tenían aparentemente era diferente al de la gente del Overworld, de modo que tuve que abandonarme a mis propios esfuerzos sin ayuda, y la idea de huir antes de la exploración estaba ya en mi mente. Pero me dije a mí mismo, ahora te espera, y, mientras avanzaba a tientas por el túnel, descubrí que el ruido de la maquinaria se hacía más fuerte. Pronto las paredes se separaron de mí y llegué a un gran espacio abierto y encendí otra cerilla y vi que había entrado en una vasta caverna arqueada, que se extendía en la más absoluta oscuridad más allá del alcance de mi luz. La vista que tuve de ello fue la misma que se puede ver al encender una cerilla. Necesariamente mi memoria es vaga. Grandes formas, como grandes máquinas, surgieron de la penumbra y proyectaron grotescas sombras negras, en las que los morlocks espectrales se protegían del resplandor. El lugar, por cierto, era muy sofocante y opresivo, y en el aire flotaba un leve hálito de sangre recién derramada. A cierta distancia de la vista central había una mesita de metal blanco sobre la que había lo que parecía una comida. Los morlocks en cualquier caso eran carnívoros. Incluso en ese momento, recuerdo haberme preguntado qué animal grande podría haber sobrevivido para proporcionar el porro rojo que vi. Todo era muy confuso, el fuerte olor, las grandes formas sin significado, las figuras obscenas acechando en las sombras, y solo esperando que la oscuridad volviera a venir hacia mí. Entonces la cerilla se quemó, me picó los dedos y cayó, convertida en una mancha roja retorciéndose en la oscuridad. Desde entonces he pensado en lo mal preparado que estaba para una experiencia así. Cuando comencé con la máquina del tiempo, partí de la absurda suposición de que los hombres del futuro ciertamente estarían infinitamente por delante de nosotros en todos sus aparatos. Había venido sin armas, sin medicinas, sin nada que fumar, a veces echaba muchísimo de menos el tabaco. Incluso sin suficientes cerillas. Si tan solo hubiera pensado en una Kodak, podría haber vislumbrado ese inframundo en un segundo y examinarlo tranquilamente. Pero, tal como estaban las cosas, me quedé allí solo con las armas y los poderes que la naturaleza me había dotado, manos, pies y dientes, estos y 4 cerillas de seguridad que aún me quedaban. Tenía miedo de abrirme paso entre toda esta maquinaria en la oscuridad, y solo con mi último atisbo de luz descubrí que se me habían acabado las cerillas. Nunca se me había ocurrido hasta ese momento que fuera necesario economizarlos, y había desperdiciado casi la mitad de la caja asombrando a los overworlders, para quienes el fuego era una novedad. Ahora, como digo, me quedaban 4, y mientras estaba en la oscuridad, una mano tocó la mía. Unos dedos laxos me palparon la cara y sentí un olor peculiar y desagradable. Me pareció oír la respiración de una multitud de esos pequeños seres espantosos a mi alrededor. Sentí que la caja de cerillas que tenía en la mano se soltaba suavemente y otras manos detrás de mí tiraban de mi ropa. La sensación de que estas criaturas invisibles me examinaran era indescriptiblemente desagradable. La repentina comprensión de mi ignorancia de sus formas de pensar y actuar me llegó muy vívidamente en la oscuridad. Les grité tan fuerte como pude. Se alejaron y luego pude sentir que se acercaban a mí nuevamente. Se agarraron a mí con más valentía, susurrándose sonidos extraños entre sí. Me estremecí violentamente y grité de nuevo, de manera bastante discordante. Esta vez no se alarmaron tan gravemente y emitieron una extraña risa al regresar hacia mí. Confieso que estaba terriblemente asustado. Decidí encender otra cerilla y escapar bajo la protección de su resplandor. Así lo hice,
y luchando contra el parpadeo con un trozo de papel que llevaba en el bolsillo, logré retirarme al estrecho túnel. Pero apenas había entrado cuando mi luz se apagó y en la oscuridad pude escuchar a los Morlocks susurrando como el viento entre las hojas y golpeando como la lluvia, mientras corrían detrás de mí. En un momento me agarraron varias manos y no había duda de que intentaban arrastrarme de regreso. Encendí otra luz y la agité ante sus deslumbrados rostros. Apenas puedes imaginar lo asquerosamente inhumanos que parecían esos rostros pálidos, sin mentón y grandes ojos gris rosado, sin párpados, mientras miraban en su ceguera y desconcierto. Pero no me quedé a mirar, te lo prometo, retrocedí de nuevo, y cuando terminó mi segundo partido, golpeé el tercero. Casi se había quemado cuando llegué a la abertura del pozo. Me tumbé en el borde, porque el latido de la gran bomba de abajo me mareaba. Luego palpé de lado los ganchos que sobresalían, y mientras lo hacía, me agarraron los pies por detrás y me tiraron violentamente hacia atrás. Encendí mi última cerilla, y se apagó incontinentemente. Pero ahora tenía mi mano en las barras de escalada y pataleando violentamente, me liberé de las garras de los Morlocks y trepé rápidamente por el pozo, mientras ellos permanecían mirándome y parpadeando. Todos menos un pequeño desgraciado que me siguió durante algún tiempo y casi consiguió mi bota como trofeo. Esa subida me pareció interminable. Durante los últimos 6 o 10 metros me sobrevino una náusea mortal. Tuve grandes dificultades para mantener el control. Los últimos metros fueron una lucha espantosa contra este desmayo. Varias veces mi cabeza daba vueltas y sentí todas las sensaciones de caer. Al final, sin embargo, logré superar la boca del pozo y salí tambaleándome de las ruinas hacia la cegadora luz del sol. Caí de bruces. Incluso la tierra olía dulce y limpia. Entonces recuerdo a Beena besándome las manos y los oídos, y las voces de otros entre los Eloi. Luego, por un tiempo, quedé insensible. 10. Cuando llegó la noche. Ahora, de hecho, parecía en peor situación que antes. Hasta entonces, excepto durante la angustia de mi noche por la pérdida de la máquina del tiempo, había sentido una esperanza sustentadora de escapar definitivamente, pero esa esperanza se vio tambaleada por estos nuevos descubrimientos. Hasta entonces me había creído simplemente obstaculizado por la sencillez infantil de la gente pequeña y por algunas fuerzas desconocidas que solo tenía que comprender para vencer, pero había un elemento completamente nuevo en la repugnante cualidad de los Morlocks, algo inhumano y maligno. Instintivamente los detestaba. Antes me había sentido como se sentiría un hombre que hubiera caído en un pozo. Mi preocupación era el pozo y cómo salir de él. Ahora me sentía como una bestia en una trampa, cuyo enemigo pronto vendría sobre él. El enemigo que temía puede sorprenderte. Era la oscuridad de la luna nueva. Beena me había metido esto en la cabeza mediante algunos comentarios al principio incomprensibles sobre las noches oscuras. Ya no era tan difícil adivinar lo que podrían significar las próximas noches oscuras. La luna estaba menguante, cada noche había un intervalo más largo de oscuridad. Y ahora entendí al menos hasta cierto punto la razón del miedo de la pequeña gente del mundo superior a la oscuridad. Me pregunté vagamente qué villanía podría ser la que cometieran los Morlocks bajo la luna nueva. Ahora me sentía bastante seguro de que mi segunda hipótesis estaba completamente equivocada. La gente del mundo superior pudo haber sido alguna vez la aristocracia favorecida, y los Morlocks sus sirvientes mecánicos, pero eso había desaparecido hacía mucho tiempo. Las dos especies que habían surgido de la evolución del hombre se deslizaban hacia una relación completamente nueva, o ya habían llegado a ella. Los Eloi, al igual que los reyes carlopignanos, habían decaído hasta convertirse en una mera y bella futilidad. Todavía poseían la tierra por tolerancia, desde que los Morlocks, subterráneos durante innumerables generaciones, finalmente habían llegado a encontrar intolerable la superficie iluminada por el día. Y los Morlocks confeccionaban sus prendas, deduje, y las mantenían para sus necesidades habituales, tal vez gracias a la supervivencia de un antiguo hábito de servicio. Lo hacían como un caballo en pie pataleando, o como un hombre disfruta matando animales por deporte, porque necesidades antiguas y desaparecidas lo habían impreso en el organismo. Pero, claramente, el antiguo orden ya se había revertido en parte. La némesis de los delicados avanzaba a buen ritmo. Hace siglos, hace miles de generaciones, el hombre había expulsado a su hermano del bienestar y del sol. Y ahora ese hermano regresaba, cambiado. Los Eloi ya habían empezado a aprender de nuevo una vieja lección. Se estaban volviendo a familiarizar con el miedo. Y de repente vino a mi cabeza el recuerdo de la carne que había visto en el inframundo.
Me pareció extraño cómo flotaba en mi mente, no agitado, por así decirlo, por la corriente de mis meditaciones, sino casi como una pregunta desde fuera. Intenté recordar su forma. Tuve una vaga sensación de algo familiar, pero no pude decir qué era en ese momento. Sin embargo, por más indefensas que fueran las personas pequeñas en presencia de su misterioso miedo, yo estaba constituida de manera diferente. Salí de esta era nuestra, de esta madurez de la raza humana, cuando el miedo no paraliza y el misterio ha perdido sus terrores. Yo al menos me defendería. Sin más demora decidí hacerme armas y un lugar donde dormir. Con ese refugio como base, podía enfrentar este extraño mundo con algo de la confianza que había perdido al darme cuenta de a qué criaturas noche tras noche yacía expuesto. Sentí que no podría volver a dormir hasta que mi cama estuviera a salvo de ellos. Me estremecí de horror al pensar que ya me debían haber examinado. Durante la tarde vagué por el valle del Támesis, pero no encontré nada que me pareciera inaccesible. Todos los edificios y árboles parecían fácilmente practicables para escaladores tan diestros como debían serlo los Morlocks, a juzgar por sus pozos. Entonces volvieron a mi memoria los altos pináculos del palacio de porcelana verde y el brillo pulido de sus paredes. Y por la tarde, llevando a Beena como a una niña sobre mis hombros, subí las colinas hacia el suroeste. La distancia, había calculado, era de 7 u 8 millas, pero debía ser más o menos 18. Había visto el lugar por primera vez en una tarde húmeda cuando las distancias son engañosamente reducidas. Además, el tacón de uno de mis zapatos estaba flojo y un clavo atravesaba la suela. Eran zapatos viejos y cómodos que usaba en el interior, de modo que estaba cojo. Y ya había pasado mucho tiempo desde el atardecer cuando vi el palacio, su silueta negra contra el amarillo pálido del cielo. Beena había estado enormemente encantada cuando comencé a cargarla, pero después de un rato me pidió que la bajara y corrió a mi lado, lanzándose ocasionalmente con ambas manos para recoger flores para guardarlas en mis bolsillos. Mis bolsillos siempre habían desconcertado a Beena, pero al final había llegado a la conclusión de que eran un tipo excéntrico de jarrones para decoración floral. Al menos ella los utilizó para ese propósito. Y eso me recuerda. Al cambiarme la chaqueta encontré. El viajero del tiempo hizo una pausa, metió la mano en el bolsillo y silenciosamente colocó sobre la mesita 2 flores marchitas, parecidas a malvas blancas muy grandes. Luego reanudó su relato. Mientras el silencio de la tarde se apoderaba del mundo y avanzábamos por la cima de la colina hacia Wimbledon, Beena se cansó y quiso regresar a la casa de piedra gris. Pero le señalé los lejanos pináculos del palacio de porcelana verde y logré hacerle comprender que buscábamos allí un refugio contra su miedo. ¿Conoce esa gran pausa que se produce antes del anochecer? Incluso la brisa se detiene entre los árboles. Para mí siempre hay un aire de expectación acerca de esa quietud vespertina. El cielo estaba despejado, remoto y vacío salvo por unas pocas barras horizontales en el fondo del atardecer. Bueno, esa noche la expectativa tomó el color de mis miedos. En esa calma oscura mis sentidos parecían sobrenaturalmente agudizados. Me pareció incluso sentir el vacío del suelo bajo mis pies, de hecho, casi podía ver a través de él a los Morlocks en su hormiguero yendo de aquí para allá esperando la oscuridad. En mi excitación imaginé que recibirían mi invasión de sus madrigueras como una declaración de guerra. ¿Y por qué se habían llevado mi máquina del tiempo? Así que continuamos en silencio y el crepúsculo se convirtió en noche. El azul claro de la distancia se desvaneció y aparecieron una estrella tras otra. El suelo se oscureció y los árboles se ennegrecieron. Los temores y el cansancio de Beena aumentaron. La tomé en mis brazos, le hablé y la acaricié. Luego, cuando la oscuridad se hizo más profunda, me rodeó el cuello con los brazos y, cerrando los ojos, apretó con fuerza su rostro contra mi hombro. Así que bajamos una larga pendiente hacia un valle, y allí, en la oscuridad, casi caminé hacia un pequeño río. Lo vadeé y subí por el lado opuesto del valle, pasando por delante de varias casas para dormir y junto a una estatua, un fauno, o alguna figura parecida. ¿Sin cabeza? Aquí también había acacias. Hasta el momento no había visto nada de los Morlocks, pero aún era temprano en la noche, y las horas más oscuras antes de que saliera la vieja luna aún estaban por llegar. Desde la cima de la siguiente colina vi un bosque espeso que se extendía ancho y negro ante mí. Dudé ante esto. No veía fin a esto, ni hacia la derecha ni hacia la izquierda. Sintiéndome cansado, me dolían mucho los pies en particular, bajé con cuidado a Beena de mi hombro mientras me detenía y me senté en el césped. Ya no podía ver el palacio de porcelana verde y tenía dudas sobre mi dirección.
Miré el espesor de la madera y pensé en lo que podría ocultar. Bajo aquella densa maraña de ramas uno estaría fuera de la vista de las estrellas. Incluso si no hubiera ningún otro peligro al acecho, un peligro sobre el que no quería dejar volar mi imaginación, todavía habría raíces con las que tropezarme y troncos de árboles contra los que chocar. Yo también estaba muy cansado después de las emociones del día, así que decidí que no lo enfrentaría, sino que pasaría la noche en la colina abierta. Me alegró descubrir que Beena estaba profundamente dormida. La envolví con cuidado en mi chaqueta y me senté a su lado a esperar la salida de la luna. La ladera estaba tranquila y desierta, pero de la negrura del bosque surgía de vez en cuando un movimiento de seres vivos. Sobre mí brillaban las estrellas, porque la noche era muy clara. Sentí una cierta sensación de consuelo amistoso en su parpadeo. Sin embargo, todas las viejas constelaciones habían desaparecido del cielo. Ese lento movimiento, imperceptible en 100 vidas humanas, hacía tiempo que las había reordenado en grupos desconocidos. Pero me pareció que la Vía Láctea seguía siendo la misma serpentina andrajosa de polvo de estrellas de antaño. Hacia el sur, según yo lo juzgué, había una estrella roja muy brillante que era nueva para mí, y era incluso más espléndido que nuestro Sirius verde. Y en medio de todos estos centelleantes puntos de luz, un planeta brillante brillaba amable y constantemente como el rostro de un viejo amigo. Mirar estas estrellas de repente eclipsó mis propios problemas y todas las gravedades de la vida terrestre. Pensé en su distancia insondable y en la lenta e inevitable deriva de sus movimientos desde el pasado desconocido hacia el futuro desconocido. Pensé en el gran ciclo precesional que describe el polo de la Tierra. Solo 40 veces había ocurrido esa revolución silenciosa durante todos los años que había atravesado. Y durante estas pocas revoluciones toda la actividad, todas las tradiciones, las organizaciones complejas, las naciones, las lenguas, las literaturas, las aspiraciones, incluso la mera memoria del hombre tal como yo lo conocía, habían desaparecido. En su lugar estaban estas frágiles criaturas que habían olvidado su alta ascendencia, y las cosas blancas que me aterrorizaban. Entonces pensé en el gran miedo que había entre las dos especies, y por primera vez, con un repentino escalofrío, tuve el claro conocimiento de cuál podría ser la carne que había visto. Sin embargo, fue demasiado horrible. Miré a la pequeña Beena durmiendo a mi lado, su rostro blanco y como una estrella bajo las estrellas, y de inmediato descarté el pensamiento. Durante esa larga noche mantuve mi mente alejada de los Morlocks lo mejor que pude, y pasé el tiempo tratando de imaginar que podía encontrar signos de las viejas constelaciones en la nueva confusión. El cielo se mantuvo muy despejado, a excepción de una nube brumosa o algo así. Sin duda a veces me dormía. Luego, a medida que avanzaba mi vigilia, apareció una debilidad en el cielo hacia el este, como el reflejo de un fuego incoloro, y la vieja luna salió, delgada, puntiaguda y blanca. Y muy cerca, y alcanzándola y desbordándola, llegó la aurora, pálida al principio, y luego rosada y cálida. Ningún Morlock se había acercado a nosotros. De hecho, aquella noche no había visto a nadie en la colina. Y en la confianza del día renovado casi me pareció que mi miedo había sido irrazonable. Me levanté y encontré mi pie con el talón suelto, hinchado en el tobillo y dolorido debajo del talón. Así que me senté de nuevo, me quité los zapatos y los tiré. Desperté a Beena y bajamos al bosque, ahora verde y agradable en lugar de negro e intimidante. Encontramos algo de fruta para romper el ayuno. Pronto conocimos a otros de los más delicados, riendo y bailando bajo la luz del sol como si no existiera en la naturaleza la noche. Y entonces pensé una vez más en la carne que había visto. Ahora me sentía seguro de lo que era, y desde el fondo de mi corazón me compadecí de este último y débil reguero del gran diluvio de la humanidad. Claramente, en algún momento de la decadencia humana, la comida de los Morlocks se había acabado. Posiblemente habían vivido de ratas y bichos parecidos. Incluso ahora el hombre es mucho menos exigente y exclusivo en cuanto a su alimentación que antes, mucho menos que cualquier mono. Su prejuicio contra la carne humana no es un instinto profundamente arraigado. Y así estos inhumanos hijos de los hombres. Intenté mirar la cosa con espíritu científico. Después de todo, eran menos humanos y más remotos que nuestros ancestros caníbales de hace 3 o 4 mil años. Y la inteligencia que habría convertido este estado de cosas en un tormento había desaparecido. ¿Por qué debería preocuparme? Estos Eloi no eran más que ganado engordado, que los Morlocks, parecidos a hormigas, conservaban y devoraban, probablemente se encargaban de criarlos. Y allí estaba Beena bailando a mi lado. Entonces traté de preservarme del horror que se avecinaba.
considerándolo como un castigo riguroso del egoísmo humano. El hombre se había contentado con vivir cómodamente y deleitándose con el trabajo de sus semejantes. Había tomado la necesidad como lema y excusa, y en la plenitud del tiempo la necesidad había regresado a él. Incluso intenté un desprecio al estilo Carlyle de esta miserable aristocracia en decadencia. Pero esta actitud mental era imposible. Por grande que fuera su degradación intelectual, los Eloy habían conservado demasiada forma humana como para no reclamar mi simpatía y para hacerme, forzosamente, partícipe de su degradación y su miedo. En aquel momento tenía ideas muy vagas sobre el camino que debía seguir. Lo primero fue conseguir algún lugar seguro de refugio y fabricarme las armas de metal o piedra que pudiera idear. Esa necesidad fue inmediata. A continuación esperaba conseguir algún medio de fuego para tener a mano el arma de una antorcha, porque sabía que nada sería más eficaz contra estos Morlocks. Entonces quise idear algún mecanismo para romper las puertas de bronce bajo la Esfinge Blanca. Tenía en mente un ariete. Tenía la convicción de que si podía atravesar esas puertas y llevar un resplandor de luz ante mí, descubriría la máquina del tiempo y escaparía. No podía imaginar que los Morlocks fueran lo suficientemente fuertes como para alejarlo. Había decidido llevar a Beena conmigo a nuestro propio tiempo. Y dándole vueltas a esos planes en mi mente, seguí nuestro camino hacia el edificio que mi imaginación había elegido como nuestra morada. 11. El Palacio de la Porcelana Verde. Cuando nos acercamos a él, alrededor del mediodía, encontré el Palacio de Porcelana Verde, desierto y en ruinas. En sus ventanas solo quedaban vestigios desgarrados de vidrio, y grandes láminas de revestimiento verde se habían desprendido de la estructura metálica corroída. Estaba muy alto sobre una colina cubierta de hierba, y mirando hacia el noreste antes de entrar, me sorprendió ver un gran estuario, o incluso un arroyo, donde supuse que alguna vez debieron haber estado Wandsworth y Battersea. Entonces pensé, aunque nunca seguí pensando en ello, en lo que podría haber sucedido, o podría estar sucediendo, con los seres vivos en el mar. Al examinarlo, resultó que el material del palacio era efectivamente porcelana, y a lo largo de su superficie vi una inscripción de algún carácter desconocido. Pensé, bastante tontamente, que Beena podría ayudarme a interpretar esto, pero solo descubrí que la mera idea de escribir nunca se le había pasado por la cabeza. Ella siempre me pareció, creo, más humana de lo que era, tal vez porque su afecto era muy humano. Dentro de las grandes válvulas de la puerta, que estaban abiertas y rotas, encontramos, en lugar del vestíbulo habitual, una larga galería iluminada por muchas ventanas laterales. A primera vista me acordé de un museo. El suelo de baldosas estaba cubierto de polvo y una notable variedad de objetos diversos estaban envueltos en la misma cubierta gris. Entonces percibí, extraña y demacrada en el centro del salón, lo que claramente era la parte inferior de un enorme esqueleto. Por los pies oblicuos reconocí que se trataba de alguna criatura extinta al estilo del Megatherium. El cráneo y la parte superior de los huesos yacían a su lado, sobre el polvo espeso, y en un lugar, donde el agua de lluvia había caído a través de una gotera en el techo, el objeto mismo se había desgastado. Más adelante en la galería estaba el enorme esqueleto del barril de un brontosaurio. Mi hipótesis del museo fue confirmada. Yendo hacia un lado encontré lo que parecían ser estantes inclinados, y limpiando el espeso polvo, encontré las viejas y familiares vitrinas de nuestro tiempo. Pero debieron ser herméticos a juzgar por la buena conservación de algunos de sus contenidos. Claramente estábamos entre las ruinas de un South Kensington moderno. Aquí, al parecer, estaba la sección paleontológica, y debió ser una espléndida colección de fósiles, aunque el inevitable proceso de descomposición que se había detenido durante un tiempo y que, a través de la extinción de bacterias y hongos, había perdido el 90%. 9 centésimas de su fuerza, estaba sin embargo, con extrema seguridad aunque con extrema lentitud, trabajando nuevamente sobre todos sus tesoros. Aquí y allá encontré huellas de las personitas en forma de raros fósiles rotos en pedazos o ensartados en hilos, sobre juncos. Y en algunos casos los casos habían sido retirados personalmente, por los Morlocks, según mi opinión. El lugar estaba muy silencioso. El espeso polvo amortiguó nuestros pasos. Beena, que había estado haciendo rodar un erizo de mar por el cristal inclinado de una vitrina, se acercó en ese momento, mientras yo miraba a mi alrededor, y muy silenciosamente tomó mi mano y se paró a mi lado. Y al principio me sorprendió tanto este antiguo monumento de una época intelectual que no pensé en las posibilidades que presentaba. Incluso mi preocupación por la máquina del tiempo se alejó un poco de mi mente. A juzgar por el tamaño del lugar,
Este palacio de porcelana verde tenía mucho más que una galería de paleontología. Posiblemente galerías históricas. ¿Podría ser, incluso una biblioteca? Para mí, al menos en mis circunstancias actuales, esto sería mucho más interesante que este espectáculo de la geología antigua en decadencia. Explorando, encontré otra galería corta que corría transversalmente a la primera. Parecía estar dedicado a los minerales, y la vista de un bloque de azufre me hizo pensar en pólvora. Pero no pude encontrar salitre, de hecho, nada de nitratos de ningún tipo. Sin duda se habían disuelto hacía mucho tiempo. Sin embargo, el azufre permaneció en mi mente y generó una serie de pensamientos. En cuanto al resto del contenido de esa galería, aunque en conjunto era el mejor conservado de todo lo que vi, tenía poco interés. No soy especialista en mineralogía y seguí por un pasillo muy ruinoso que discurría paralelo al primer salón al que había entrado. Aparentemente esta sección estaba dedicada a la historia natural, pero hacía tiempo que todo había quedado fuera de reconocimiento. Unos cuantos vestigios marchitos y ennegrecidos de lo que alguna vez fueron animales disecados, momias disecadas en frascos que alguna vez contuvieron espíritu, un polvo marrón de plantas muertas. Eso era todo. Lo lamenté, porque me hubiera gustado descubrir los pacientes reajustes mediante los cuales se había logrado la conquista de la naturaleza animada. Luego llegamos a una galería de proporciones sencillamente colosales, pero singularmente mal iluminada, cuyo suelo descendía formando un ligero ángulo desde el extremo por el que entré. A intervalos, del techo colgaban globos blancos, muchos de ellos agrietados y rotos, lo que sugería que originalmente el lugar había sido iluminado artificialmente. Aquí estaba más en mi elemento, porque a ambos lados de mí se alzaban enormes masas de grandes máquinas, todas muy corroídas y muchas averiadas, pero algunas todavía bastante completas. Ya sabes que tengo cierta debilidad por los mecanismos y me inclinaba a detenerme entre ellos, tanto más cuanto que en su mayor parte tenían el interés de ser acertijos, y solo podía hacer conjeturas muy vagas sobre para qué servían. Pensé que si podía resolver sus acertijos me encontraría en posesión de poderes que podrían ser útiles contra los Morlocks. De repente Beena se acercó mucho a mi lado. Tan repentinamente que ella me sobresaltó. De no haber sido por ella, no creo que me hubiera dado cuenta de que el suelo de la galería estaba inclinado en absoluto. Nota al pie, puede ser, por supuesto, que el piso no tuviera pendiente, sino que el museo estuviera construido en la ladera de una colina, El final por el que había llegado estaba bastante por encima del suelo y estaba iluminado por raras ventanas en forma de rendijas. A medida que avanzabas, el suelo chocaba contra estas ventanas, hasta que al final había un hoyo como el área de una casa de Londres delante de cada una, y solo una estrecha línea de luz natural en la parte superior. Seguí lentamente, pensando en las máquinas, y había estado demasiado concentrado en ellas para notar la disminución gradual de la luz, hasta que las crecientes aprensiones de Beena llamaron mi atención. Entonces vi que la galería se sumergía finalmente en una espesa oscuridad. Dudé y luego, mirando a mi alrededor, vi que el polvo era menos abundante y su superficie menos uniforme. Más lejos, en la oscuridad, parecía estar interrumpido por una serie de pequeñas huellas estrechas. Mi sensación de la presencia inmediata de los Morlocks revivió ante eso. Sentí que estaba perdiendo el tiempo en el examen académico de la maquinaria. Recordé que ya era muy avanzada la tarde y que todavía no tenía armas, ni refugio, ni medios para hacer fuego. Y luego, en la remota oscuridad de la galería, oí un golpeteo peculiar y los mismos ruidos extraños que había oído en el pozo. Tomé la mano de Beena. Entonces, asaltado por una idea repentina, la dejé y me volví hacia una máquina de la que sobresalía una palanca no muy distinta a las de una caja de señales. Subiéndome al estrado y agarrando esta palanca con mis manos, puse todo mi peso sobre ella de lado. De repente, Beena, abandonada en el pasillo central, empezó a gemir. Había juzgado bastante correctamente la fuerza de la palanca, porque se rompió después de un minuto de tensión, y me reuní con ella con una maza en la mano, más que suficiente, juzgué, para cualquier cráneo de Morlock que pudiera encontrar. Y deseaba mucho matar a un Morlock o algo así. ¿Pensáis que es muy inhumano querer matar a los propios descendientes? Pero era imposible, de alguna manera, sentir humanidad en las cosas. Solo mi renuencia a abandonar Beena y la persuasión de que si empezaba a saciar mi sed de asesinato mi máquina del tiempo podría sufrir, me impidieron ir directamente a la galería y matar a los brutos que oía. Bueno, maza en una mano y Beena en la otra, salí de esa galería y entré en otra aún más grande, que a primera vista me recordó a una capilla militar de la que colgaban banderas hechas jirones.
Los harapos marrones y carbonizados que colgaban de sus lados pronto los reconocí como vestigios de libros en descomposición. Hacía tiempo que se habían desmoronado y todo rastro de huella había desaparecido. Pero aquí y allá había tablas deformadas y cierres metálicos agrietados que contaban bastante bien la historia. Si hubiera sido un literato, tal vez podría haber moralizado sobre la inutilidad de toda ambición. Pero tal como estaban las cosas, lo que más me llamó la atención fue el enorme desperdicio de trabajo que atestiguaba este sombrío desierto de papel podrido. En aquel momento debo confesar que pensé principalmente en Philosophical Transactions y en mis 17 artículos sobre óptica física. Luego, subiendo una amplia escalera, llegamos a lo que alguna vez pudo haber sido una galería de química técnica. Y aquí tenía no pocas esperanzas de descubrimientos útiles. Excepto en un extremo donde el techo se había derrumbado, esta galería estaba bien conservada. Fui con entusiasmo a cada caso intacto. Y por fin, en uno de los estuches realmente herméticos, encontré una caja de cerillas. Con muchas ganas los probé. Estaban perfectamente bien. Ni siquiera estaban húmedos. Me volví hacia Beena. Baila, le grité en su propia lengua. Por ahora tenía un arma contra las horribles criaturas que temíamos. Y así, en aquel museo abandonado, sobre la espesa y suave alfombra de polvo, para gran deleite de Beena, realicé solemnemente una especie de danza compuesta, silbando la tierra de los Leal tan alegremente como pude. En parte era un cancán modesto, en parte un baile de paso, en parte un baile de falda, en la medida en que mi frac lo permitía, y en parte original. Porque soy inventivo por naturaleza, como sabes. Ahora bien, sigo pensando que el hecho de que esta caja de cerillas haya escapado al desgaste del tiempo durante años inmemoriales fue algo muy extraño, y para mí fue algo muy afortunado. Sin embargo, por extraño que parezca, encontré una sustancia mucho menos probable, el alcanfor. Lo encontré en un frasco cerrado, que por casualidad, supongo, había sido realmente cerrado herméticamente. Al principio pensé que era parafina y rompí el cristal. Pero el olor a alcanfor era inconfundible. En la decadencia universal, esta sustancia volátil había sobrevivido, tal vez durante muchos miles de siglos. Me recordó una pintura sepia que había visto una vez hecha con tinta de un fósil de belemnita que debió haber perecido y fosilizado hace millones de años. Estuve a punto de tirarla, pero recordé que era inflamable y ardía con una llama buena y brillante, era, de hecho, una vela excelente, y la guardé en mi bolsillo. Sin embargo, no encontré explosivos ni medios para derribar las puertas de bronce. Hasta el momento, mi palanca de hierro era lo más útil que había encontrado. Sin embargo, salí de aquella galería muy eufórico. No puedo contarles toda la historia de esa larga tarde. Se necesitaría un gran esfuerzo de memoria para recordar mis exploraciones en el orden correcto. Recuerdo una larga galería de brazos oxidados y cómo dudaba entre mi palanca y un hacha o una espada. Sin embargo, no podía llevar ambas cosas, y mi barra de hierro prometía lo mejor contra las puertas de bronce. Había gran cantidad de armas de fuego, pistolas y rifles. La mayoría eran masas de óxido, pero muchas eran de algún metal nuevo y todavía estaban en buen estado. Pero cualquier cartucho o pólvora que alguna vez haya habido se ha podrido hasta convertirse en polvo. Una esquina que vi estaba carbonizada y destrozada, tal vez, pensé, por una explosión entre los especímenes. En otro lugar había una gran variedad de ídolos, polinesios, mexicanos, griegos, fenicios, de todos los países del mundo, creo. Y aquí, cediendo a un impulso irresistible, escribí mi nombre en la nariz de un monstruo de esteatita procedente de América del Sur que me llamó especialmente la atención. A medida que avanzaba la noche, mi interés disminuyó. Recorrí galería tras galería, polvorientas, silenciosas, a menudo ruinosas. Las exhibiciones a veces meros montones de óxido y lignito, a veces más recientes. En un lugar me encontré de repente cerca del modelo de una mina de estaño, y luego, por un simple accidente, descubrí, en un estuche hermético, 2 cartuchos de dinamita. Grité, ¡Eureka!, y destrozó el estuche con alegría. Entonces surgió una duda. Yo dudé. Luego, seleccionando una pequeña galería lateral, hice mi ensayo. Nunca sentí tanta decepción como al esperar 5, 10, 15 minutos por una explosión que nunca llegó. Por supuesto, las cosas eran muñecos, como podría haber adivinado por su presencia. Realmente creo que si no hubiera sido así, habría salido corriendo incontinentemente y volado la esfinge, las puertas de bronce, y como resultó, mis posibilidades de encontrar la máquina del tiempo,
todo junto hasta la inexistencia. Creo que fue después de eso cuando llegamos a un pequeño patio abierto dentro del palacio. Tenía césped y 3 árboles frutales. Así que descansamos y nos refrescamos. Hacia el atardecer comencé a considerar nuestra posición. La noche se acercaba lentamente y aún no había encontrado mi escondite inaccesible. Pero eso ahora me preocupaba muy poco. Tenía en mi poder algo que era, quizás, la mejor de todas las defensas contra los Morlocks. Tenía cerillas. También llevaba el alcanfor en el bolsillo por si fuera necesario hacer fuego. Me pareció que lo mejor que podíamos hacer era pasar la noche al aire libre, protegidos por un fuego. Por la mañana tuvo lugar la recogida de la máquina del tiempo. Para ello, hasta el momento, solo tenía mi maza de hierro. Pero ahora, con mis conocimientos cada vez mayores, me sentía muy diferente hacia esas puertas de bronce. Hasta ese momento me había abstenido de obligarlos, en gran parte por el misterio que había al otro lado. Nunca me habían impresionado por ser muy fuertes y esperaba encontrar mi barra de hierro no del todo inadecuada. ¿Para el trabajo? 12. En la oscuridad. Salimos del palacio cuando el sol todavía estaba parcialmente sobre el horizonte. Estaba decidido a llegar a la Esfinge Blanca temprano a la mañana siguiente, y antes del anochecer me propuse atravesar el bosque que me había detenido en el viaje anterior. Mi plan era ir lo más lejos posible esa noche y luego, encender un fuego, dormir al amparo de su resplandor. En consecuencia, a medida que avanzábamos recogía todos los palos y la hierba seca que veía, y pronto tenía mis brazos llenos de esa basura. Así cargados, nuestro progreso fue más lento de lo que había anticipado y, además, Beena estaba cansada. Y yo también comencé a sufrir de somnolencia también, de modo que ya era de noche cuando llegamos al bosque. Beena se habría detenido en la colina cubierta de arbustos que la bordeaba, temiendo la oscuridad que se extendía ante nosotros, pero una sensación singular de calamidad inminente, que en realidad debería haberme servido como advertencia, me impulsó a seguir adelante. Llevaba una noche y 2 días sin dormir, tenía fiebre e irritabilidad. Sentí que el sueño se apoderaba de mí y de los Morlocks con él. Mientras vacilábamos, entre los arbustos negros detrás de nosotros, y oscuros contra su negrura, vi 3 figuras agachadas. Había matorrales y hierba alta a nuestro alrededor, y no me sentía a salvo de su insidioso acercamiento. El bosque, calculé, tenía poco menos de 1,5 kilómetros de ancho. Si pudiéramos atravesarlo hasta la ladera desnuda, allí, según me parecía, habría un lugar de descanso mucho más seguro. Pensé que con mis cerillas y mi alcanfor podría lograr mantener iluminado mi camino por el bosque. Sin embargo, era evidente que si quería encender cerillas con las manos tendría que abandonar la leña, así que lo dejé a regañadientes. Y entonces se me ocurrió que sorprendería a nuestros amigos detrás encendiéndolo. Iba a descubrir la atroz locura de este procedimiento, pero se me ocurrió como una medida ingeniosa para cubrir nuestra retirada. No sé si alguna vez has pensado lo raro que debe ser la llama en ausencia del hombre y en un clima templado. El calor del sol rara vez es lo suficientemente fuerte como para quemar, incluso cuando lo concentran las gotas de rocío, como ocurre a veces en las zonas más tropicales. Los rayos pueden estallar y ennegrecerse, pero rara vez dan lugar a un incendio generalizado. La vegetación en descomposición ocasionalmente puede arder con el calor de su fermentación, pero esto rara vez resulta en llamas. En esta decadencia también el arte de hacer fuego había quedado olvidado en la tierra. Las lenguas rojas que lamían mi montón de madera eran algo completamente nuevo y extraño para Beena. Quería correr hacia él y jugar con él. Creo que se habría arrojado allí si yo no la hubiera contenido. Pero la alcancé y, a pesar de sus esfuerzos, me lancé valientemente hacia el bosque. Durante un breve trecho el resplandor de mi fuego iluminó el camino. Al mirar atrás, pude ver, a través de los apiñados tallos, que desde mi montón de leña el fuego se había extendido a algunos arbustos adyacentes, y una línea curva de fuego se arrastraba por la hierba de la colina. Me reí de eso y me volví de nuevo hacia los árboles oscuros que tenía delante. Estaba muy negro y Beena se aferró a mí convulsivamente, pero todavía había, mientras mis ojos se acostumbraban a la oscuridad, luz suficiente para evitar los tallos. Arriba todo estaba simplemente negro, excepto allí donde un remoto cielo azul brillaba sobre nosotros aquí y allá. No encendí ninguna cerilla porque no tenía las manos libres. En mi brazo izquierdo llevaba a mi pequeño, en mi mano derecha tenía mi barra de hierro. Por alguna razón no oí nada más que el crujir de las ramitas bajo mis pies, el leve susurro de la brisa en lo alto, y mi propia respiración y el latido de los vasos sanguíneos en mis oídos. Entonces me pareció oír un golpeteo detrás de mí.
Seguí adelante con gravedad. El golpeteo se hizo más claro y entonces oí el mismo sonido extraño y las mismas voces que había oído en el inframundo. Evidentemente había varios Morlocks y se estaban acercando a mí. De hecho, al cabo de un minuto sentí un tirón en mi abrigo y luego algo en mi brazo. Y Veena se estremeció violentamente y se quedó completamente quieta. Era hora de un partido. Pero para conseguir uno debo sacrificarla. Lo hice, y mientras buscaba a tientas en mi bolsillo, comenzó una lucha en la oscuridad alrededor de mis rodillas, perfectamente silenciosa por parte de ella y con los mismos arrullos peculiares de los Morlocks. Unas manitas suaves también se deslizaban por mi abrigo y mi espalda, tocando incluso mi cuello. Entonces la cerilla chisporroteó y chisporroteó. Lo sostuve en llamas y vi los lomos blancos de los Morlocks volando entre los árboles. Rápidamente saqué un trozo de alcanfor de mi bolsillo y me dispuse a encenderlo tan pronto como la cerilla se apagara. Luego miré a Veena. Ella yacía agarrada a mis pies y bastante inmóvil, con el rostro en el suelo. Con un repentino susto me agaché hacia ella. Parecía apenas respirar. Encendí el bloque de alcanfor y lo arrojé al suelo, y mientras se partía y ardía y ahuyentaba a los Morlocks y las sombras, me arrodillé y la levanté. El bosque detrás parecía lleno del revuelo y el murmullo de una gran compañía. Parecía haberse desmayado. La puse con cuidado sobre mi hombro y me levanté para seguir adelante, y entonces me di cuenta de algo horrible. Mientras maniobraba con mis cerillas y con Veena, había girado varias veces y ahora no tenía la menor idea de en qué dirección estaba mi camino. Por lo que sabía, podría estar mirando hacia el palacio de porcelana verde. Me encontré sudando frío. Tuve que pensar rápidamente qué hacer. Decidí hacer un fuego y acampar donde estábamos. Dejé a Veena, todavía inmóvil, sobre un tronco cubierto de hierba, y muy apresuradamente, cuando mi primer trozo de alcanfor se acabó, comencé a recoger ramas y hojas. Aquí y allá, en la oscuridad que me rodeaba, los ojos de los Morlock brillaban como antrax. El alcanfor parpadeó y se apagó. Encendí una cerilla, y mientras lo hacía, dos formas blancas que se habían estado acercando a Veena se alejaron rápidamente. Uno estaba tan cegado por la luz que vino directo hacia mí y sentí sus huesos crujir bajo el golpe de mi puño. Dio un grito de consternación, se tambaleó un poco y cayó. Encendí otro trozo de alcanfor y seguí haciendo la hoguera. Al poco tiempo me di cuenta de lo seco que estaba parte del follaje encima de mí, porque desde mi llegada a la máquina del tiempo, hacía una semana, no había llovido. Entonces, en lugar de buscar ramitas caídas entre los árboles, comencé a saltar y arrastrar ramas hacia abajo. Muy pronto tuve un asfixiante fuego humeante de leña verde y palos secos, y pude ahorrarme alcanfor. Luego me volví hacia donde yacía Veena junto a mi maza de hierro. Intenté lo que pude para reanimarla, pero yacía como muerta. Ni siquiera podía satisfacerme a mí mismo si ella respiraba o no. Ahora, el humo del fuego se dirigió hacia mí y de repente debe haberme puesto pesado. Además, el vapor de alcanfor flotaba en el aire. Mi fuego no necesitaría ser reabastecido hasta dentro de una hora más o menos. Me sentí muy cansado después del esfuerzo y me senté. También el bosque estaba lleno de un murmullo soñoliento que yo no entendía. Parecí simplemente asentir y abrir los ojos. Pero todo estaba oscuro y los Morlocks me tenían en sus manos. Apartándome de sus dedos, rápidamente busqué en mi bolsillo la caja de cerillas, y ya no estaba. Luego me agarraron y cerraron nuevamente. En un momento supe lo que había sucedido. Había dormido, y mi fuego se había apagado, y la amargura de la muerte se apoderó de mi alma. El bosque parecía impregnado del olor a madera quemada. Me agarraron por el cuello, por el pelo, por los brazos y me tiraron hacia abajo. Era indescriptiblemente horrible en la oscuridad sentir todas esas suaves criaturas amontonadas sobre mí. Me sentí como si estuviera en una monstruosa telaraña. Fui dominado y caí. Sentí pequeños dientes mordisqueando mi cuello. Me di la vuelta y, al hacerlo, mi mano chocó contra mi palanca de hierro. Me dio fuerza. Me levanté con dificultad, sacudiéndome de encima las ratas humanas, y manteniendo la barra corta, empujé donde pensé que podrían estar sus caras. Podía sentir la suculenta entrega de carne y hueso bajo mis golpes, y por un momento fui libre. Me invadió el extraño júbilo que tan a menudo parece acompañar a los duros combates. Sabía que Veena y yo estábamos perdidos, pero decidí hacer que los Morlocks pagaran por su carne. Me paré de espaldas a un árbol, balanceando la barra de hierro ante mí. Todo el bosque estaba lleno del revuelo y de los gritos de ellos. Pasó un minuto.
Sus voces parecieron elevarse a un tono más alto de emoción y sus movimientos se hicieron más rápidos. Sin embargo, ninguno estuvo a su alcance. Me quedé mirando la oscuridad. Entonces, de repente, surgió la esperanza. ¿Y si los Morlocks tuvieran miedo? Y poco después ocurrió algo extraño. La oscuridad pareció volverse luminosa. Muy vagamente comencé a ver a los Morlocks a mi alrededor, 3 a mis pies, y luego reconocí, con incrédula sorpresa, que los demás corrían, en una corriente incesante, al parecer, detrás de mí, y se alejaban a través del bosque. Al frente. Y sus espaldas ya no parecían blancas, sino rojizas. Mientras me quedaba boquiabierto, vi una pequeña chispa roja flotar a través de un espacio de luz de estrella entre las ramas y desaparecer. Y entonces comprendí el olor a madera quemada, el murmullo soñoliento que ahora se estaba convirtiendo en un rugido racheado, el resplandor rojo y la huida de los Morlocks. Al salir de detrás de mi árbol y mirar hacia atrás, vi, a través de los pilares negros de los árboles más cercanos, las llamas del bosque en llamas. Fue el primer incendio que me persiguió. Con eso busqué a Beena, pero ya no estaba. Los silbidos y crujidos detrás de mí, el ruido sordo explosivo cuando cada árbol nuevo estallaba en llamas, me dejaron poco tiempo para reflexionar. Con la barra de hierro aún agarrada, seguí el camino de los Morlocks. Fue una carrera reñida. Una vez, mientras corría, las llamas avanzaron tan rápidamente a mi derecha que me vi flanqueado y tuve que girar hacia la izquierda. Pero al final emergía un pequeño espacio abierto, y mientras lo hacía, un Morlock vino dando tumbos hacia mí. Pasó a mi lado y se dirigió directamente hacia el fuego. Y ahora iba a ver la cosa más extraña y horrible, creo, de todo lo que vi en esa época futura. Todo este espacio estaba tan brillante como el día con el reflejo del fuego. En el centro había un montículo o túmulo coronado por un espino chamuscado. Más allá de esto había otro brazo del bosque en llamas, del que ya salían lenguas amarillas, rodeando completamente el espacio con una valla de fuego. En la ladera había unos 30 o 40 Morlocks, deslumbrados por la luz y el calor, y tropezándose de aquí para allá unos contra otros en su desconcierto. Al principio no me di cuenta de su ceguera y los golpeé furiosamente con mi barra, en un frenesí de miedo, mientras se acercaban a mí, matando a uno y lisiando a varios más. Pero cuando observé los gestos de uno de ellos que tanteaba bajo el espino contra el cielo rojo y escuché sus gemidos, tuve la seguridad de su absoluta impotencia y miseria ante el resplandor, y no los golpeé más. Sin embargo, de vez en cuando uno venía directamente hacia mí, desatando un horror tembloroso que me hacía rápidamente eludirlo. En un momento dado, las llamas se apagaron un poco y temí que las repugnantes criaturas pudieran verme en ese momento. Estaba pensando en comenzar la pelea matando a algunos de ellos antes de que esto sucediera, pero el fuego volvió a estallar intensamente y detuve mi mano. Caminé por la colina entre ellos y los evité, buscando algún rastro de Beena. Pero Beena ya no estaba. Por fin me senté en la cima del montículo y observé esta extraña e increíble compañía de seres ciegos que tanteaban de un lado a otro y se hacían ruidos extraños unos a otros, mientras el resplandor del fuego los iluminaba. La espiral de humo surcaba el cielo y, a través de los raros jirones de aquel dosel rojo, remotos como si pertenecieran a otro universo, brillaban las pequeñas estrellas. 2 o 3 Morlocks se abalanzaron sobre mí y los ahuyenté a puñetazos, temblando al hacerlo. Durante la mayor parte de esa noche estuve convencido de que era una pesadilla. Me mordí y grité con un deseo apasionado de despertar. Golpeé el suelo con las manos, me levanté y me senté de nuevo, vagué de aquí para allá y me senté de nuevo. Luego me frotaba los ojos y pedía a Dios que me dejara despertar. 3 veces vi a los Morlocks agachar la cabeza en una especie de agonía y precipitarse hacia las llamas. Pero, por fin, por encima del rojo menguante del fuego, por encima de las masas de humo negro y de los tocones de los árboles que se blanqueaban y ennegrecían, y del número cada vez menor de estas oscuras criaturas, apareció la luz blanca del día. Volví a buscar rastros de Beena, pero no había ninguno. Era evidente que habían dejado su pobre cuerpecito en el bosque. No puedo describir cómo me alivió pensar que había escapado al terrible destino al que parecía destinado. Mientras pensaba en eso, casi me sentí impulsado a comenzar una masacre de las indefensas abominaciones que me rodeaban, pero me contuve. El montículo, como ya he dicho, era una especie de isla en el bosque. Desde su cima podía distinguir ahora, a través de una nube de humo, el palacio de porcelana verde, y desde allí podía orientarme hacia la esfinge blanca. Y así, dejando que el resto de estas almas malditas siguieran yendo de aquí para allá y gimiendo, a medida que el día se aclaraba,
Me até un poco de hierba a los pies y seguí cojeando sobre cenizas humeantes y entre tallos negros que aún pulsaban internamente con fuego, hacia el escondite de la máquina del tiempo. Caminé lentamente, porque estaba casi exhausto, además de cojo, y sentí la más intensa desdicha por la horrible muerte de la pequeña Beena. Parecía una calamidad abrumadora. Ahora, en esta vieja habitación familiar, se parece más al dolor de un sueño que a una pérdida real. Pero esa mañana me dejó otra vez absolutamente sola, terriblemente sola. Comencé a pensar en esta casa mía, en esta chimenea, en algunos de ustedes, y con esos pensamientos vino un anhelo que era dolor. Pero, mientras caminaba sobre las cenizas humeantes bajo el brillante cielo de la mañana, hice un descubrimiento. En el bolsillo de mi pantalón todavía había algunas cerillas sueltas. La caja debió tener fugas antes de perderse. 13. La trampa de la esfinge blanca. Hacia las 8 o 9 de la mañana llegué al mismo asiento de metal amarillo desde donde había visto el mundo la noche de mi llegada. Pensé en mis apresuradas conclusiones de aquella noche y no pude evitar reírme amargamente de mi confianza. Aquí estaba el mismo hermoso paisaje, el mismo follaje abundante, los mismos palacios espléndidos y ruinas magníficas, el mismo río plateado corriendo entre sus fértiles orillas. Las alegres túnicas de la bella gente se movían de aquí para allá entre los árboles. Algunos se estaban bañando exactamente en el lugar donde había salvado a Beena, y eso de repente me provocó una punzada de dolor. Y como manchas en el paisaje se alzaban las cúpulas sobre los caminos al inframundo. Ahora entendí lo que cubría toda la belleza de la gente del Overworld. Muy agradable fue su día, tan agradable como el día del ganado en el campo. Al igual que el ganado, no conocían enemigos y no se abastecían de ninguna necesidad. Y su final fue el mismo. Me entristeció pensar cuán breve había sido el sueño del intelecto humano. Se había suicidado. Se había propuesto firmemente la comodidad y la tranquilidad. Una sociedad equilibrada con la seguridad y la permanencia como consigna, había alcanzado sus esperanzas. Llegar a esto por fin. En algún momento, la vida y la propiedad debieron haber alcanzado una seguridad casi absoluta. Al rico se le había asegurado su riqueza y comodidad. Al trabajador se le había asegurado su vida y su trabajo. Sin duda, en ese mundo perfecto no había habido ningún problema de desempleo ni ninguna cuestión social sin resolver. Y a continuación se produjo un gran silencio. Es una ley de la naturaleza que pasamos por alto, que la versatilidad intelectual es la compensación por el cambio, el peligro y los problemas. Un animal en perfecta armonía con su entorno es un mecanismo perfecto. La naturaleza nunca apela a la inteligencia hasta que el hábito y el instinto son inútiles. No hay inteligencia donde no hay cambio ni necesidad de cambio. Solo aquellos animales que tienen que hacer frente a una enorme variedad de necesidades y peligros participan de la inteligencia.